El oficialismo armó una mayoría y logró la designación de Nils Olsen como presidente de la Asamblea y Michelle Mancheno como primera vicepresidenta. Carmen Tiupul de Pachacutic quedó como segunda vicepresidenta. Televistazo presenta una radiografía de la Asamblea. La edad promedio de los legisladores es de 42 años. El más joven tiene 19 y los dos mayores 73. 43 estudiaron Derecho y 24 no tienen título universitario. Andrés Fantoni permanecerá en la presidencia del Consejo de Participación y Yasmín Enríquez fue elegida como vicepresidenta. Napo es otra zona roja para la minería ilegal. Ahí operan 16 grupos irregulares que ocupan al menos 700 hectáreas, incluyendo una reserva natural. 10.000 estudiantes de colegios públicos y privados participarán en el Mundial de Educación, rindiendo las pruebas PISA organizadas por la OCDE. El juez de Guayas, Denis Ugalde, negó el pedido de la Fiscalía para tomar el testimonio anticipado a 5 militares que quieren aportar datos sobre las agresiones a los 4 niños de las Malvinas. Los patrullajes aéreos en el Alto Punino descubren extensas zonas de devastación en la selva por la minería ilegal. En la provincia de Orellana, los militares hallaron 10 retroexcavadoras y estructuras clandestinas para el resguardo logístico. Marcela Aguiñaga y Juan Cristóbal Lloret, prefectos de Guayas y Azuay por la Revolución Ciudadana, ratifican su oposición a la tesis de fraude en las elecciones presidenciales y se distancian del expresidente Rafael Correa. 17 familiares del narco mexicano Ovidio Guzmán, alias El Chapo, cabecilla del cartel de Sinaloa, cruzaron Estados Unidos como parte de una negociación de colaboración con la justicia y declaratoria de culpabilidad. Liga de Quito e Independiente del Valle definieron sus alineaciones para sus partidos de Copa Libertadores. Tendremos informes desde Brasil y Argentina. Quito será sede de la 7ª competencia ecuestre, en la que participarán caballos y jinetes de 10 países. Se instaló la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029, pero sin el Consejo de Administración Legislativa completo. Nils Olsen fue elegido como presidente del Parlamento. También se eligió a la primera y segunda vicepresidentas. Sin embargo, aún falta por designar a 2 autoridades más. Se trata del segundo y tercer vocal. La sesión fue suspendida pese a que todavía falta integrar las 13 comisiones legislativas. Comenzamos, amigos, Televistazo Estelar con los pormenores de lo ocurrido hoy en el Pleno. Bienvenidos. Asamblea, la caja de Pandora. El movimiento oficialista ADN obtuvo los principales puestos directivos de la Asamblea Nacional. La sesión inaugural del Legislativo estuvo marcada por reclamos, suspensiones y negociaciones para obtener respaldo. Francisco Garcés tiene un resumen de la jornada. ADN con una inestable mayoría logró captar los principales puestos directivos de la Asamblea, aislar al correísmo, pero no consiguió integrar todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Nils Olsen fue designado presidente de la Asamblea. Sí, juro. Su elección fue angustiosa para ADN porque parecía no lograr los 77 votos. Minutos de suspenso hasta que 6 legisladores de Pachacutic lo respaldaron. Cabildeos de último minuto de Anabel Asín lograron que los 4 socialcristianos que en inicio decidieron abstenerse voten a favor. Se sumaron 3 independientes que completaron 80 votos. En las negociaciones políticas, ADN no puso en juego la primera vicepresidencia, a la que propuso a Michelle Mancheno. En inicio no consiguió los votos. Fue necesario un segundo intento para que tenga 69 votos para ocupar el puesto. Después la mayoría se desintegró. ADN propuso a Luis Nango de Pachacutic para la segunda vicepresidencia. Su bloque dividido no lo apoyó. Su nombre fue cambiado por Carmen Tiupul, que se quedó a un voto de ser elegida. La sesión fue suspendida para permitir nuevas conversaciones y tras hora y media se reinstaló. Con respaldo de un socialcristiano y un independiente más, Tiupul logró 78 votos y fue elegida.
Las cosas se complicaron para ADN al tratar de elegir a 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. El correísmo puso en marcha su estrategia e intentó dividir en 2 su bancada de 76 legisladores para así tener derecho a 2 de los puestos en disputa. Olsen negó el pedido y pidió la intervención de la escolta legislativa para impedir que los reclamos de la Revolución Ciudadana se salgan de control. Sade Fritzi consiguió 77 votos y fue elegida primera vocal. ADN propuso a Sergio Peña para que represente al correísmo como segundo vocal del CAL, causando la indignación de esa bancada que amagó con abandonar el pleno. No se pudo elegir segundo y tercer vocal del CAL y solo el independiente Steven Ordóñez obtuvo votos para ser el cuarto vocal. No tener una mayoría clara obligó a Olsen a suspender por segunda vez la sesión y adelantarse a convocar el viernes a otra reunión para integrar las 13 comisiones legislativas. El correísmo aislado no tuvo opción de intervenir en la sesión. Y esta primera sesión del nuevo periodo legislativo contó con un fuerte resguardo de seguridad. 600 policías vigilaron la zona mientras que los asambleístas electos ingresaron en grupos al pleno. Adriana Bermeo informa cómo transcurrió la jornada en los exteriores del Palacio Legislativo. Este miércoles empezó temprano en la Asamblea Nacional. A las 6 de la mañana se habían establecido 3 cercos de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo. Cerraron 8 calles, colocaron vallas y restringieron los ingresos. 600 policías vigilaron la zona, incluidos grupos especiales de inteligencia y francotiradores. Solo 2 puertas de la Asamblea estuvieron habilitadas, la de la calle Piedrahíta por donde ingresaron funcionarios legislativos, asesores y periodistas, y la de la calle Juan Montalvo asignada a los asambleístas. Allí se extendió la alfombra roja custodiada por los cadetes de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Los legisladores de ADN fueron los primeros en cruzar la Plaza Juan Montalvo. A las 9 de la mañana ingresaron en bloque, liderados por Nils Olsen, el candidato para presidir la asamblea que fue ratificado a mediodía. Los asambleístas de Pachacutic, Partido Social Cristiano e independientes desfilaron desde las 9:15 hasta las 9:45 cuando aparecieron en bloque sus colegas de la Revolución Ciudadana. Se cerró el ingreso con la entrada de los asambleístas más votados, Anabela Asín de ADN, Raúl Chávez de la Revolución Ciudadana y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Ellos fueron recibidos con honores porque eran los encargados de presidir la primera sesión del Pleno. Quienes llegaron después, como Dina Farinango, tuvieron que pedir ayuda para ingresar. Los asambleístas vistieron formalmente, hombres con trajes oscuros y corbata, mujeres con conjuntos de 2 piezas, twin set, pantalones corte estileto y blazers predominantemente blancas. Los miembros de nacionalidades indígenas usaron su ropa y accesorios tradicionales. Así inicia un periodo más de la Asamblea Nacional. Entre acuerdos y diferencias, este durará hasta el 2029. Y esta nueva asamblea tiene particularidades que la distinguen. Es en promedio más joven que la legislatura que ya culminó sus funciones y estará conformada mayoritariamente por hombres millennials. Con Lenin Artieda conozcamos más de los elementos que identifican a la nueva administración parlamentaria que inició hoy sus funciones. De los 151 legisladores que integran la nueva Asamblea Nacional que estará en funciones hasta el 2029, 83 son hombres, 68 son mujeres. El promedio de edad es de 42 años, configurando un legislativo más joven que el que acaba de culminar funciones, cuyos integrantes promediaban los 45 años al iniciar su periodo. Si se profundiza en esa variable, se observa que a la generación Z, es decir, aquella que abarca entre quienes tienen 11 y 26 años, se corresponden 10 legisladores. En la categoría de millennials, es decir, que tienen entre 27 y 42 años, hay 72 asambleístas. A la generación X pertenecen los 53 legisladores que tienen entre 43 y 58 años. Baby Boomers son 16 representantes, es decir, se encuentran entre los 59 y los 77 años. El legislador más joven es Dominic Serrano, de los registros de ADN. Fue electo por la circunscripción 2 de Pichincha.
tiene 19 años y combinará la actividad política con sus estudios en Derecho y Gastronomía. Los asambleístas de mayor edad son de la Revolución Ciudadana, Javier Lazo y Vicente Báez, ambos con 73 años. De los 151 legisladores, 58 fueron reelectos. 10 fueron parlamentarios en otros periodos y regresan a estas funciones. Es decir, el 45% de la nueva asamblea ya tiene experiencia en estas lides. Al revisar la formación académica de los asambleístas, las carreras que predominan son Derecho. 43 de ellos tienen títulos registrados en esa rama. Con licenciaturas se acreditan 34, con ingenierías 31 legisladores. Sin título registrado hay 24 parlamentarios. Las provincias con mayor representación son Guayas con 24 asambleístas, Pichincha con 19 y Manabí con 10. Por regiones, las provincias de la Sierra suman 59 representantes, las de la costa 54, las del oriente tienen 15 asambleístas, Galápagos tiene 2. Hay 6 legisladores del exterior y a todos ellos se suman 15 que son de carácter nacional. Otra de las particularidades de la nueva asamblea es que requerirá de alianzas para construir mayorías, ya que ninguna organización política cuenta con el número suficiente que le permita sacar adelante por sí sola cualquier iniciativa. Minería ilegal. Las 7 plagas del país. Mediante los patrullajes aéreos realizados en Alto Punino, el ejército ha identificado nuevas áreas del campamento de minería ilegal vinculado al grupo armado Comandos de Frontera Norte. Las imágenes se revelan la magnitud de la destrucción en esa zona. Selva talada, maquinaria pesada y hasta estructuras usadas para el resguardo logístico. Durante uno de los patrullajes aéreos realizados en Alto Punino, provincia de Orellana, militares detectaron parte del campamento de minería ilegal ubicado en la zona donde 11 uniformados fueron emboscados y asesinados. En el terreno removido se observaron 10 retroexcavadoras alineadas, utilizadas para la extracción ilegal. Aproximadamente el día de la operación fueron 8 máquinas. El día de ayer hemos encontrado 2 más. A un costado, entre la vegetación, resalta una estructura de 2 plantas con techo de zinc, construida sobre pilotes. Según el ejército, servía como punto logístico para mineros vinculados al grupo armado Comando Frontera Norte. En la parte baja hay estructuras rústicas tipo chozas, algunas utilizadas como bodegas de combustible. También hay restos de una vivienda que ya fue destruida. Desde el aire se evidencia la devastación. Árboles talados, enormes hoyos donde antes había vegetación y el impacto sobre los ríos Punino, Sardinas y Supayacu. Sus aguas, antes cristalinas, ahora se ven turbias y de color café. Las orillas, que solían estar cubiertas de vegetación densa, han sido reemplazadas por franjas de tierra removida. El ejército no ha revelado cuándo continuará con la destrucción total del campamento y la maquinaria ilegal detectada en la zona. Y la minería ilegal se sigue expandiendo en Napo, donde el Estado ha perdido prácticamente el control. Organizaciones ecologistas de la provincia denuncian que los grupos armados se acercan a las zonas protegidas para extraer oro. El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, de 142 hectáreas, está ya tomado por disidencias de las FARC. Veamos. Napo es la provincia amazónica donde la minería ilegal escala sin control, al punto que grupos armados están, según reportes periodísticos publicados por Mongabay, incluso dentro de la Reserva Ecológica Sumaco Galeras. En Napo hay concesiones mineras del Estado a empresas nacionales y extranjeras. No se sabe cuántas son porque lo legal se mezcla con lo ilegal. Algunas empresas concesionarias operan sin queja en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, con grupos armados y sin permisos ambientales. La Agencia de Regulación y Control Minero tiene identificados 12 puntos de minería ilegal. De hecho, constan en el Plan de Desarrollo 2020-2030. Están documentados así: Río Poroto, Río Jatunyacu, Dorado de Guambuno, Yutsupino, Ya Bajo, Nueva Esperanza, Chucapi, Río Yurasyacu, Río Chumbayacu, Flor del Bosque, Chihuacocha, Río Sardinas y Pioculín. En Napo es imposible saber cuántas hectáreas de territorio están afectadas por la minería ilegal.
Ese dato oficialmente no existe. Las organizaciones ecologistas sostienen que solo en esta provincia sobrepasan 700 hectáreas de impacto, con un alto subregistro de zonas afectadas. En la actualidad, en el último análisis que se hizo, tenemos alrededor entre 63 y 65 frentes mineros que están operando en la actualidad en la provincia de Napo, con un promedio de unas 270 a 300 excavadoras que estarían dispersas dentro de estos 63 frentes mineros. 300 excavadoras reemplazaron a estas 146 que fueron decomisadas hace 3 años y almacenadas en el recinto ferial del Tena, sin que hasta ahora se sepa quiénes son sus dueños. Los Lobos y el Comando de la Frontera son, según los habitantes de Napo, 2 de las 16 organizaciones delictivas armadas que se disputan territorios auríferos y el abastecimiento de combustible para las dragas. Las pérdidas para el país son económicas, ambientales y humanas. La Universidad Iquiam hizo hace 3 años un estudio de 11 ríos y riachuelos en Napo. Encontró que el 73% de los recursos hídricos están contaminados y son las que abastecen de agua a las comunidades. La Universidad Católica y la San Francisco de Quito también han advertido en estudios científicos los riesgos tóxicos para las comunidades de Napo que se abastecen de esta agua. 17 miembros de la familia del narco mexicano Ovidio Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa, cruzaron a Estados Unidos como parte de una negociación de colaboración con la justicia y declaratoria de culpabilidad. Los familiares esperan recibir protección estadounidense, informa Ileana Suárez. La Secretaría de Seguridad de México confirmó que 17 familiares de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, viajaron a Estados Unidos ayer como parte de un acuerdo con las autoridades judiciales de ese país. Cruzaron el puente fronterizo de San Isidro hacia San Diego, California, tras conocerse que el narco negocia declararse culpable en Nueva York. Y para evitar represalias de los aliados de su enemigo Ismael El Mayo Zambada, su familia, incluida su madre, ahora reciben protección y permiso de residencia. Ovidio Guzmán es uno de los herederos del cártel de Sinaloa, junto a su hermano Joaquín Guzmán López, tras el encarcelamiento de su padre, el Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. El Ratón fue arrestado en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre del mismo año. Enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y lavado de dinero. En julio de 2024, su hermano Joaquín fue detenido junto a El Mayo Zambada al aterrizar en una avioneta en El Paso, Texas. Zambada alegó haber sido engañado por Guzmán y fue forzado a entregarse. Desde entonces se desató una guerra entre los hijos del Chapo y los herederos de Zambada en Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está elaborando un acuerdo global que abarque los cargos por narcotráfico de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, mientras siguen trabajando en la captura de sus otros hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Estudiantes ecuatorianos de colegios públicos y privados medirán su conocimiento en una prueba internacional desde el próximo 28 de mayo. Carla Delgado explica qué es el Mundial de la Educación, en el que participan 93 países. Los conocimientos de 10.000 estudiantes serán evaluados internacionalmente el próximo 28 de mayo en el examen PISA. Lo hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde el año 2000. Cada 4 años este examen mide las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemática y ciencias, y en cómo aplicar esos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana. Estudiantes de 91 países hacen la evaluación PISA, que este año incluirá un módulo innovador relacionado con el aprendizaje del mundo digital. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está a cargo en Ecuador y evaluará a estudiantes de colegios públicos y privados para garantizar la representatividad de la muestra. Esta prueba es importante para contar con datos sólidos que ayuden a definir prioridades públicas y a fijar nuevos objetivos para mejorar los sistemas educativos. En el régimen Costa y Galápagos, esta prueba se tomará entre el 8 y el 25 de julio. El Ministerio del Trabajo reformó el trámite de visto bueno en Ecuador, endureciendo los requisitos para empleadores y trabajadores. Con esta reforma, el plazo de apelación se amplía de 10 días a 1 mes. María Gabriela Carpio, con más precisiones sobre este tema.
El Ministerio del Trabajo reformó el reglamento que regula el trámite de visto bueno, un mecanismo legal que permite terminar una relación laboral cuando una de las partes incumple sus obligaciones. Este procedimiento, que puede ser iniciado por el empleador o por el trabajador, fue reformado mediante un acuerdo ministerial que lo hace más riguroso y formal. Contempla 5 puntos. El cambio más importante está en la etapa de apelación. El plazo para resolver este recurso se amplió de 10 días a 1 mes, y ahora cualquiera de las partes puede solicitar una audiencia durante esta fase. Cada parte que pierde en la primera instancia igual va a apelar, pero no hay la misma cantidad de funcionarios en primera instancia con relación a segunda instancia. Entonces, claramente iba a haber un efecto embudo que iba a demorar el proceso. También se endurecen los requisitos para contestar una solicitud de visto bueno, ya sea que la presente el empleador o el trabajador. La respuesta debe seguir una estructura formal, con argumentos legales, pruebas y la firma obligatoria de un abogado. En cuanto al proceso de investigación, anteriormente se contemplaba una sola diligencia en la que se investigaban los hechos y el inspector de trabajo buscaba la conciliación. Actualmente la investigación se divide en 2 fases, una de saneamiento y conciliación y la otra para presentar pruebas y alegatos. Antes el proceso demoraba aproximadamente 1 mes. Ahora va a demorar aproximadamente 2 meses. Y esto va a afectar no solo en los costos, tanto para los empleadores como los trabajadores, porque significa necesidad de más tiempo de abogados. La reforma también especifica que las partes deben contar con un abogado y este debe tener autorización por escrito para actuar, algo que ya se aplicaba pero ahora está establecido de forma explícita. El sector productivo propuso al presidente de la República, Daniel Noboa, un plan de acción para impulsar la inversión y también el empleo. Patricio Díaz informa que este martes el mandatario se reunió con el directorio de la Cámara de Industrias de Pichincha. El sector productivo propuso al presidente Daniel Noboa 5 ejes para impulsar la inversión y el empleo. En una reunión de 2 horas, este martes, el directorio de la Cámara de Industrias le presentó esas propuestas. El primer eje es transformar el Estado impulsando una unidad que simplifique trámites y los haga digitales. El segundo, promover la actividad privada con reformas legales que generen un clima de negocios favorable. El tercero es atraer inversiones y generar empleo. Proponen modernizar el régimen laboral. Es impensable que el trabajo por hora siga siendo castigado por la campaña política que la financian seguramente unos pocos privilegiados frente a una inmensa mayoría de ciudadanía que no puede negárseles el derecho al trabajo. Y también hacen observaciones sobre la jubilación patronal, cuyas reformas están en análisis. Para la Cámara, debe eliminarse. Crear condiciones para que el sector empresarial pueda asumir con mayor riesgo la contratación sin que esto implique unas cargas y unos pasivos económicos para muchísimas décadas, que en muchos casos lo que hace es frenar la posibilidad de crear más empresa y por ende más puestos de trabajo. La presidenta de la Cámara de Industrias expuso al jefe de Estado la necesidad de abrir la inversión privada a sectores estratégicos. Allí también hay oportunidades, según ella, de generar empleo. El cuarto y quinto ejes son impulsar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del sistema de seguridad social. El presidente escuchó y ratificó que en su nuevo periodo se enfocará en la generación de empleo. El gremio productivo reconoció que se abra este diálogo y se mantenga un puente entre ejecutivo y sector empresarial. Estados Unidos alcanza un acuerdo multimillonario para la industria aeronáutica. En su visita a Qatar, el presidente Donald Trump anunció una histórica venta de aviones Boeing propulsados con motores de General Electric. Es parte de una negociación global por $243 mil millones que aseguran además la creación de miles de puestos de trabajo. Trump hace énfasis en sus esfuerzos para la prosperidad económica, así como la búsqueda de estabilidad en Medio Oriente. Es la segunda parada de Donald Trump en su gira por los países más ricos de Medio Oriente. Antes estuvo en Arabia Saudita y hoy está en Qatar. En su arribo a Doha y el traslado hasta el Emirati One, el centro administrativo y de gobierno, estuvo escoltado por vehículos de seguridad Cybertruck de Tesla y luego decenas de camellos apostados a un lado de la vía al llegar al sitio para el encuentro con el emir del estado de Qatar.
Trump alabó el lujo en el edificio y durante la firma de una serie de convenios dijo que los principales ejecutivos de las compañías Boeing y General Electric sellaron un mega acuerdo con Qatar Airways para la entrega de cerca de 200 aviones de pasajeros. Además, hay acuerdos en defensa, infraestructura e inversiones y comercio que suman 243.000 millones de dólares. El emir de Qatar agradeció la visita que dijo es la primera de un presidente de Estados Unidos en más de 20 años. Y en cuanto a esfuerzos de paz para la región, Qatar es hoy un interlocutor del grupo Hamas en las negociaciones para resolver la guerra en Gaza, mientras que Estados Unidos es el principal aliado de Israel. A pesar de los esfuerzos por acercar posturas y poner fin al conflicto, esta visita no ha concretado novedades en el camino a resolver la crisis en suelo palestino. Y bueno, y hay festejos en Siria luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las sanciones que pesaban sobre ese país desde los últimos años de la dictadura de Bashar al-Assad y de la guerra que desató contra la oposición. En Arabia Saudita, Trump tuvo un encuentro de 30 minutos con Ahmad al-Sharaa, nuevo presidente de Siria, que dirigió antes la rebelión contra al-Assad y logró su derrocamiento. Al-Sharaa tiene un historial de pertenencia al grupo terrorista Al-Qaeda, del cual se separó para organizar su propio ejército rebelde. Ahora en el gobierno ha conseguido reconocimiento y apoyo internacional para reconstruir el país. Y en Estados Unidos la inflación llega a su cifra más baja desde 2021. El índice de precios al consumo se moderó en abril hasta el 2.3% interanual, lo que representa una reducción de 1/10 frente al dato de marzo y el menor incremento de este indicador desde febrero de 2021. A la par, los precios de los huevos bajaron por primera vez desde octubre de 2024 tras haber alcanzado un récord de $6.23 en marzo, cayó a $5. Sin embargo, los costos de este producto siguen elevados debido a la gripe aviar, la escasez de gallinas ponedoras y la creciente demanda. Y un juez de Los Ángeles redujo las sentencias de Eric y Lili Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989. La nueva sentencia es de 50 años o más con posibilidad de libertad condicional. En junio habrá una audiencia para decidir sobre su posible excarcelación. Los hermanos aseguran haber asesinado a sus padres en defensa propia tras años de abuso sexual. Expresaron repentinamente y reconocieron la conmoción que causaron. El caso aún genera debate en Estados Unidos, con libros y documentales sobre su historia. Uruguay despide al expresidente José Mujica con honores. El cortejo fúnebre partió desde la sede de la presidencia en Montevideo hacia el Palacio Legislativo, pasando por lugares emblemáticos de su trayectoria política. Miles de personas acompañaron el traslado. El féretro permanecerá en el Congreso hasta mañana para que sus seguidores le den el último adiós y el cuerpo será cremado en una ceremonia íntima el viernes. El gobierno uruguayo declaró 3 días de luto en honor al popular exmandatario y referente de la izquierda latinoamericana, quien falleció ayer por complicaciones como un cáncer de esófago. Y el gobierno de Javier Milei cerró el museo dedicado al Che Guevara, inaugurado en el sur de Argentina en 2008. El vocero de la presidencia dijo que el lugar servía para recrear la vida de un terrorista con recursos del Estado. El espacio para enaltecer la imagen del guerrillero comunista Ernesto Che Guevara en el sur de Argentina cerró sus puertas por una política del presidente Javier Milei. El museo fue inaugurado en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández. Funcionaba en el edificio La Pastera, una estructura patrimonial de más de 100 años en San Martín de los Andes. Supuestamente, el Che pasó ahí varias noches cuando iniciaba su viaje por América en motocicleta en 1952. De ahí que la gestión de Fernández lo convirtiera en un museo en su honor. Fue acondicionado con libros escritos por el guerrillero, galerías, material audiovisual y objetos de la época, incluyendo la moto que usó para su travesía. Era gestionado por la Asociación de Trabajadores del Estado y subsidiado por el gobierno, según el contrato que firmó Fernández cuando abrió sus puertas.
Pero el acuerdo llegó a su fin esta semana cuando la administración de Javier Milei lo revocó por no cumplir la función de ser un espacio cultural. Implicaba una ilegalidad y la utilización de recursos del Estado para recrear la vida de este terrorista con material multimedia. El gobierno de Milei inició una revisión de las políticas culturales y patrimoniales que usan los recursos del Estado. En ese sentido, también cerró el Instituto de Estudios Juan Domingo Perón y la Comisión para sus homenajes, por considerar que generan gastos completamente innecesarios y que impulsan una visión sesgada de la historia. Una obra infantil se presenta todos los domingos de mayo en el Teatro Patio de Comedias en Quito. Además, Estefanía Arias nos cuenta que el imitador argentino Javier Parisi ofrecerá un concierto en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Ya viene la agenda cultural. Un viaje intergaláctico ocurrirá en el Teatro Patio de Comedias en Quito. Clatún llega con su aventura cósmica llena de títeres y diversión. Una obra infantil que se presentará todos los domingos de mayo. Las funciones serán a las 11:30 de la mañana. Los grandes éxitos de los Beatles llegarán al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. El talentoso imitador argentino Javier Parisi ofrecerá un concierto en la sala experimental, denominado The Beatles in My Life, para transportar al público a la época dorada de esa agrupación inglesa. El show será el jueves 15 a las 19 horas. Una comedia de enredos, protagonizada por un policía engañado en el amor y un gigolo seductor. Habitación 69, una obra que se estrenará en el Teatro La Bota en Guayaquil, con la actuación de Héctor y Diego Garzón. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Las funciones serán del jueves 15 al sábado 17 a las 20 horas. Al menos 11 personas fueron asesinadas en Guayaquil y Durán en 24 horas. Solo en el Guasmo se reportaron 4 muertos. Una mujer embarazada y un adulto mayor también están entre las víctimas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 9 sicariatos dejaron 11 personas asesinadas en Guayaquil y Durán en las últimas 24 horas. El último ataque ocurrió la madrugada de este miércoles. Un padre de 70 años y su hijo fueron baleados en su casa en la vía La Costa, norte de Guayaquil. Hombres usaron una escalera para ingresar al segundo piso del domicilio y les dispararon. La noche del martes hubo 6 asesinatos en Guayaquil. 4 fueron en el Guasmo, sur de la urbe. En la cooperativa Lucha Popular, un hombre de 39 años y otro de 53 murieron baleados y otros 2 resultaron heridos. Simultáneamente en la cooperativa Los Ángeles, la policía halló a un hombre muerto en la calzada con disparos. Y en la cooperativa Los Mangles, sicarios balearon a un hombre dentro de su vivienda. En Durán fueron 3 casos. El martes, una mujer embarazada fue asesinada en la ciudadela Abel Gilbert. La policía identificó a los atacantes y tras una persecución detuvo a un adulto y 3 adolescentes. Los otros 2 crímenes ocurrieron en la ciudadela Maldonado y en la cooperativa La Herradura. Y el crimen organizado incendió 7 embarcaciones en represalia contra empresas de seguridad que evitan la contaminación de buques. Merlin Ochoa precisa que al menos 15 atacantes llegaron en 2 lanchas con fusiles. A las 3 de la madrugada del miércoles, 7 embarcaciones de Puerto El Morro estaban prendidas en llamas frente a la mirada de sus habitantes que estaban aterrados. Información policial indica que unos 15 delincuentes con fusiles llegaron en lanchas rápidas hasta este muelle en la provincia del Guayas e incendiaron los botes. 3 pertenecen a una empresa de seguridad marítima, 3 más a operadoras turísticas locales y 1 al Ministerio del Ambiente. Muchas balas para arriba que tiraban al aire, porque no tiraron a las casas, sino como para que la gente despierte y que vea lo que estaba pasando. Según las primeras investigaciones de la Armada, el ataque es una represalia directa por las intervenciones de esta empresa de seguridad que ha frustrado en varias ocasiones intentos de contaminación de buques mercantes con cargamentos de droga en alta mar.
La compañía atacada cuenta con unidades equipadas con radar y personal armado con subametralladoras, lo que ha complicado las operaciones de las organizaciones criminales. La del Ministerio del Ambiente se presume que podría ser un daño colateral o un error de los grupos delincuenciales organizados, porque la unidad estaba en un lugar diferente a las que se encontraban las unidades de las empresas de seguridad. Lo mismo se sospecha de las 3 embarcaciones turísticas. El valor de cada lancha bordea los $20,000. Nuestra familia se encuentra muy afectada porque era el sustento de nuestra familia, era el sustento de un hogar. Puerto El Morro es una parroquia rural de Guayaquil a 1 hora y media de la ciudad y a 10 minutos del cantón Playas. Es una comunidad que vive principalmente de la pesca y del turismo comunitario. El ejército destruyó hoy campamentos y maquinaria pesada en Alto Punino. En el lugar de la emboscada, la patrulla con militares encontraron armas, municiones y explosivos del grupo criminal armado Comandos de la Frontera. Paul Romero preparó un informe. Este miércoles, patrullas del ejército ingresaron al denominado Punto Cero de Alto Punino, en donde el grupo delincuencial armado colombiano Comandos de la Frontera, que asesinó a 11 militares, tenía el centro de operaciones para la minería ilegal. Unidades de élite de la Fuerza Terrestre ingresaron en helicópteros después de cerrar las vías de acceso, peinar la zona y asegurar que el material abandonado no tenga explosivos. 6 campamentos mineros fueron destruidos. Entre las evidencias se encontraron 10 armas de fuego, como fusiles, pistolas, revólveres y carabinas, 9 alimentadoras, 1.772 municiones, 12 granadas, 12 explosivos. Se decomisó maquinaria para la explotación minera, 11 excavadoras, 1 clasificadora, 2 bombas de presión, 2 compresores, 2 generadores eléctricos, mochilas, cascos y chalecos, 10 tanques de combustible de 55 galones, 2 casas abandonadas de descanso, 1 moto, un motor de soldadura, medicamentos, herramientas, 30 kilos de droga. Según información del ejército, se han detectado aproximadamente 60 excavadoras escondidas en la selva, pero no han sido destruidas. Este miércoles se sacaron los cuerpos de los integrantes del grupo armado que fueron encontrados en la zona del ataque. Las patrullas permanecerán en el sector hasta encontrar a los responsables del asesinato de los 11 militares de la unidad de la Brigada de Selva 19 Napo el viernes pasado. Yorvi Vega Jiménez tenía 29 años, una familia joven y una carrera militar que había construido con disciplina. Fue parte de operaciones especiales, estudió derechos humanos e integró el pelotón de reconocimiento de la 4ª División de Ejército Amazonas. Fue también asesinado en la emboscada en Alto Punino el pasado viernes y esta es la historia detrás del uniforme. Vamos a conocerla. A ver, que la muerda, que la muerda. El último cumpleaños de Yorvi Vega Jiménez fue el 20 de febrero. Cumplía 29 años. Lo celebraron en la misma sala donde casi 3 meses después lo velaron, en el barrio Galápagos del Cantón Santa Rosa, en El Oro. Fue uno de los 11 militares asesinados en la emboscada en el Alto Punino, Orellana. Yorvi nació en Zamora, Chinchipe. Era el segundo de 5 hermanos y a los 19 años ingresó al ejército y en 2017 se graduó como soldado de infantería. 2 años después fue destinado al Fuerte Militar de Santa Rosa. Allí formó una familia, se casó con Natasha Lavanda en 2022. Tuvieron un hijo que ya tiene 6 meses. Desde hace 2 años integraba el pelotón de reconocimiento de la 4ª División del Ejército Amazonas como fusilero. Había realizado cursos con la unidad élite de los IDIAS, recibió formación en derechos humanos y contaba con un título de tecnólogo en ciencias militares. Era disciplinado y detallista. Natasha lo recuerda así mientras acaricia una foto de su esposo vestido con el uniforme, impecable como él lo dejaba siempre. El día jueves hablamos todito el día, nos reíamos, el niño lo veía por videollamada. Incluso en la noche me dijo, mi hija, hazme mi comidita, que yo el día de mañana ya voy a estar comiendo contigo. Y ahí se quedó su comidita esperando. Natasha dice que a menudo hablaban de los riesgos de su oficio, pero una cosa era hablarlo y otra muy distinta vivir sus consecuencias. Habían hecho planes para este año, casarse por la iglesia y comprar una casa. Le gustaba lo que hacía, realmente le gustaba y se fue amando su trabajo. Él tenía dobladitos sus uniformes en su dormitorio, bueno, en su cuarto donde exclusivamente tenía sus uniformes.
Hoy su uniforme sigue doblado, intacto en la habitación donde solía prepararse cada mañana. Natasha aún no toca nada, no quiere. Dice que es su forma de no dejarlo ir del todo. El juez de caso Malvinas negó el pedido de la Fiscalía para que escuche el testimonio anticipado de los 5 militares que están cooperando y quieren contar lo que pasó la noche de la desaparición de los 4 niños. Lo informa Jacqueline Rodas. Los 5 militares que están dispuestos a contar lo que pasó la noche de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas no rendirán testimonio anticipado. El juez de Guayas, Denis Ugalde, negó el pedido de la Fiscalía, bajo el argumento de que fue presentado luego del cierre de la instrucción fiscal. Abogados consultados por Televistazo explicaron que el testimonio no es una diligencia investigativa, por tanto no es extemporáneo. Uno de los 5 militares que firmaron un acuerdo de cooperación envió una insistencia. Reiteró al juez su interés de rendir su testimonio anticipado. Parte de la información ya fue revelada en la última reconstrucción de los hechos, pero en los testimonios tenían previsto identificar al menos a 4 compañeros que fueron los agresores directos de Josué, Nehemías, Ismael y Steven, y que les propinaron golpes con puños y pies, correazos y a uno hirieron con 4 trompetillazos de fusil. También quieren hablar sobre los 2 videos grabados de esa noche y dar detalles de lo que dijo un oficial a sus subalternos sobre el lugar al que planeaban llevar a los menores, plan que cambió por el árbol caído que encontraron en el camino. Si el juez no accede a la insistencia presentada, habrá que esperar que se dé la audiencia preparatoria de juicio prevista para el 27 de mayo. Y si el caso sube a un tribunal, se podrá escuchar a los militares. El expresidente Rafael Correa pidió que abandone las filas de la Revolución Ciudadana a quienes no se allanen a la tesis de fraude y reconozcan el gobierno de Daniel Noboa. Algunas figuras del correísmo que actualmente ocupan cargos públicos ya han respondido a esa petición. Veamos. No, por supuesto que sirve. Ocurrió en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Sí, yo en este momento me he calificado como la oveja negra de la Revolución Ciudadana por tener una voz disonante. La prefecta Marcela Guiñaga escuchó el audio de lo dicho por el expresidente Correa. El que tiene esa posición, mejor es que se vaya a Revolución Ciudadana, porque es una posición totalmente equivocada. Reconozco que el CNE ha proclamado ganador al señor Noboa y bueno, la democracia es así y hay que estar a la altura de los momentos. No basta con solo declarar y gritar fraude, hay que probarlo. La pregunta obvia entonces es ¿qué va a pasar con su futuro político y con su permanencia dentro de las filas del correísmo? Bueno, me lo voy a replantear en los próximos días y bueno, luego decidiré eso, cuál será mi camino político. Hay un resultado y ese resultado es el que hemos reconocido. Otro militante de la Revolución Ciudadana que aceptó los resultados electorales fue el prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret. Pero yo creo que la Revolución Ciudadana tiene muchas más complicaciones que una pluma mágica o una tinta mágica. Y también asegura que eso de disentir con el líder no debe ser visto como una deslealtad. Puede ser un criterio válido. Yo jamás voy a objetar al expresidente Rafael Correa en sus apreciaciones. Creo que al igual que él tiene sus apreciaciones, creemos que hay un grupo dentro de la Revolución Ciudadana que tiene otra visión. Yo creo que hay que hacer un análisis muy a profundidad a lo interno. Lloret prefiere no decir públicamente si se mantendrá dentro de la Revolución Ciudadana porque, según afirma, esos son temas que discutirá en privado. Además de Lloret y Aguiñaga, hay otros rostros de la Revolución Ciudadana que reconocieron la derrota en las urnas desde el momento mismo en el que se conocieron los resultados. Autoridades como el alcalde de Quito, el de Guayaquil, los prefectos de Pichincha o de Manabí, por ejemplo. A todos ellos, Ecuavisa también solicitó su reacción, pero por ahora eligieron no responder. Andrés Fantoni fue ratificado en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, Yasmín Enríquez fue nombrada vicepresidenta de ese organismo. La elección se llevó a cabo por ley a 2 años de la integración del Pleno y tras crisis institucionales, anteriores conflictos y también problemas en los concursos de selección, lo informa Fabiola Santana. Los 7 consejeros de participación llegaron a la mitad de su gestión y hoy correspondió renovar a sus autoridades. Los vocales mantuvieron a Andrés Fantoni en la presidencia. Tuvo 6 votos y Nicole Bonifaz estuvo ausente. Yasmín Enríquez fue elegida para la vicepresidencia. Ese puesto estuvo vacante desde el 31 de enero cuando fue destituida Yadira Saltos por el Tribunal Contencioso Electoral junto a otros 2 miembros de la Liga Azul.
Esta es una de las primeras muestras de unidad en el Consejo, pues los 2 primeros años estuvo marcada por la inestabilidad institucional y conflictos internos. Tuvo 3 presidentes: Allen Berbera, destituido por la Corte Constitucional, Nicole Bonifaz, removida por la falta de confianza de sus compañeros, y Andrés Fantoni. Su mayor problema radicó en la designación de autoridades como el defensor público, el superintendente de bancos y el retraso en la mayoría de concursos como el de fiscal general, Consejo de la Judicatura, Defensor de Pueblo, la renovación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y poder devolverle completamente la institución a la ciudadanía. La confianza es lo más importante y la estamos recuperando. Han sido 2 años muy duros, pero bueno, ahora estamos ya en otros tiempos. David, Yasmín, Andrés, Gonzalo, Piedad, hagamos equipo y saquemos adelante a esta institución. El presidente Fantoni no dio detalles de su plan de trabajo. Al final de la sesión hubo fotos, abrazos y risas, un ambiente inédito en este consejo. Las lluvias en Zamora Chinchipe dejan daños severos. En cantones como Nangaritza y Zamora también los cultivos están bajo el agua y miles de animales de granja han muerto. Alejandra Sánchez con las imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos días. Las lluvias no cesan en la provincia de Zamora Chinchipe y los estragos se multiplican. Desde lo alto, el cantón Nangaritza parece sumergido. Los sembríos se confunden con lagunas. Hay al menos 62 hectáreas de cultivos de yuca, plátano y caña inundadas. En el sector Las Brisas, conocido por su gran producción avícola, una granja con 45,000 pollos fue arrasada por el agua. No quedó nada. Aquí, donde estoy parado, fue el primer emprendimiento de mis hijos y de mi persona, que viene desde la ciudad de Loja, hace 25 años. Y jamás de mi vida pasé lo que ahora estoy viviendo, desalojado de mis tierras, junto con mis hijos. Cerca de esta zona, el desbordamiento del río Nangaritza destruyó los corrales donde se crían 2,000 cerdos. Caterine Benítez, su propietaria, asegura que había invertido $1 millón en el criadero. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el cantón Nangaritza han muerto 45,767 animales de granja por las inundaciones. Más al norte, en el cantón Zamora, unas 90 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río del mismo nombre. En el sector Chamico, Soapaca y La Saquea, los caminos desaparecieron. Hoy muchos habitantes se transportan en canoas, aunque otros se arriesgan a cruzar a pie o en vehículos para sacar sus productos como yuca y plátano. El 80% de las vías y caminos del cantón están afectados, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y las lluvias de este año en Puerto Viejo revelaron la magnitud del riesgo a deslizamientos en las zonas altas de ese cantón Manabita. Más de 2.800 viviendas han sido identificadas en laderas inestables y sectores como Libertad 2 y Altos en Miraflores registran daños estructurales, calles colapsadas y también la amenaza latente de nuevos deslaves. Las lluvias intensas de este año dejaron al descubierto zonas de riesgo por deslizamientos en las colinas que rodean la zona urbana de Puerto Viejo, provincia de Manabí. El municipio ha identificado 2.832 viviendas asentadas en laderas inestables. La parroquia Andrés de Vera concentra la mayor parte con 1.573 hogares. Le siguen Francisco Pacheco con 699 viviendas en peligro y San Pablo con 349. Las 211 restantes se distribuyen entre las parroquias Simón Bolívar y Picuazá. Tenemos más de 100 hectáreas ahora declaradas. Solo la ciudad de La Fátima tiene 21.7 hectáreas. En la parroquia Andrés de Vera, al menos 5 casas colapsaron en la ciudad de la Libertad 2. Desde marzo, el suelo ha cedido progresivamente, formando socavones profundos. Unos 600 metros más adelante, el paso en el sector Altos de Miraflores está bloqueado. Aquí los deslizamientos son constantes y mantienen en riesgo a una veintena de casas. Esta zona, donde viven unas 7,000 personas, es considerada como el punto más crítico entre los sectores altos de Puerto Viejo. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha recomendado no regresar a vivir en las zonas declaradas de alto peligro y trabaja con el municipio en un plan de reubicación definitiva. Los caballos y jinetes de 10 países se preparan para la 7ª Copa Internacional de Salto Ecuestre que comienza mañana. El evento, que se llevará a cabo en el norte de Quito, combina competencia, técnica y trabajo en equipo. La entrada es gratuita, como nos cuenta Joel Vanegas.
Los palafreneros los cuerdean, los entrenan en la caminadora, los ensillan o les dan un chapuzón. Es miércoles y 108 caballos y yeguas ya están en el Quito Tenis y Golf Club. Van a participar en la 7ª Copa Internacional Toyota Mitad del Mundo de Salto Ecuestre. Las delegaciones de Perú, El Salvador, Panamá, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, Italia y la de Ecuador están conociendo esos caballos y familiarizándose con la pista. La competencia se desarrolla bajo la modalidad de préstamo de caballo en 5 categorías: preinfantil, children, abierta, nacional y profesional. Sumemos que los chicos normalmente vienen con su entrenador, con el jefe de equipo, con su familia. Entonces sí estamos hablando de unas 600, 700 personas que nos están acompañando. Esta es la primera competencia internacional para Carmela Torres. Es uruguaya, tiene 17 años y ayer conoció a Qualibé Riceta, la yegua con la que competirá y con la que poco a poco se está conectando. Es re mansita, es divina. Por ahora me vengo entendiendo muy bien. Además me llevé muy bien con la dueña también, que la conocí ayer. Y es una genia también, así que por ahora estoy contentísima. La competencia busca formar a los jinetes jóvenes y familiarizarlos con los procesos de certámenes internacionales. Para los chicos, el salir, competir con otro tipo de caballos, el ver el ambiente de competencia directa es sumamente importante. Hay 2 premios mayores por categoría: una escultura de la mitad del mundo para el jinete y una escarapela para el caballo. El evento es abierto al público y la entrada gratuita. Las competencias se realizan de 9 de la mañana a 5 de la tarde, desde este jueves hasta el domingo. En la ciencia, la sonda espacial soviética Cosmos 482, lanzada en marzo de 1972 para explorar Venus, no logró llegar a su destino y cayó en el Océano Índico. Además, Amazon vende mini casas desde $10,000. Se pueden armar en 30 minutos y están diseñadas de forma compacta y portátil. La sonda espacial soviética Cosmos 482, lanzada en marzo de 1972 con el fin de explorar el planeta Venus, no logró llegar a su destino y cayó en el Océano Índico al oeste de Yakarta, Indonesia, según informó la agencia espacial rusa Roscosmos y la NASA. Su ingreso a la Tierra generó una alerta en el mundo porque fue construida especialmente para soportar fuertes presiones y cambios atmosféricos. Esto hizo temer que algunas de sus partes causen daños en la superficie terrestre, pero cayó en una zona deshabitada y no hubo víctimas ni daños materiales. Apple lanza la actualización de iOS 18.5 en sus teléfonos y iPad. En el correo, por ejemplo, se han mejorado las opciones de personalización. Se puede activar o desactivar las fotos de contacto o elegir el tipo de vista desde el botón de 3 puntos. Hay un nuevo fondo de pantalla denominado Orgullo y Armonía y se activó para los menores de edad, una notificación para el tiempo de uso. Amazon vende minicasas desde $10,000. Se pueden armar en solo 30 minutos y están diseñadas de forma compacta y portátil. Vienen equipadas con cocina, baño y dormitorios, paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia para tener un consumo más sustentable. Y están construidas en madera y metal. ¿Les gustaría dormir en la sala de un museo? Imagínate, los espacios culturales del país han preparado distintas actividades por el Día Internacional precisamente de los museos. Que se conmemora cada 18 de mayo y Estefanía Arias detalla lo que tienen preparado estos lugares cargados de historia y arte. Recorridos teatralizados, cine, eventos nocturnos y encuentros literarios son algunas de las actividades en distintos espacios culturales por el Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo. El del Carmen Alto en Quito abre sus puertas a quienes quieran dormir ahí una noche. Este viernes 16 se realizará la actividad Noche en el Museo, una alternativa que permitirá pernoctar, jugar y compartir en un entorno cultural. El ingreso será a las 5:30 de la tarde y saldrá al día siguiente a las 8:30 de la mañana.
leyendas e historias escondidas en las sombras de los objetos que reposan en las vitrinas de este espacio. Museos a Oscuras es la actividad que hará el Centro Cultural Puse en Quito para aprender y conocer estos secretos ocultos. Además, podrá recorrer la exposición en formato de cómic El futuro es hoy, que cuenta la historia de la construcción de los museos emblemáticos de la Puse desde los años 70. La actividad será el viernes 16 de 6 de la tarde a 9 de la noche. El mediador educativo Cristian Levy ofrecerá una charla y visita guiada por Visiones Ancestralistas, una revisión crítica de la arqueología en la costa ecuatoriana, desde sus primeras colecciones hasta los enfoques contemporáneos. Esta actividad será en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil a las 3:30 de la tarde. El Museo Universitario de Cuenca, en la capital azuaya, ha preparado recorridos que empezarán a las 10 de la mañana y el último será a las 4 de la tarde. También habrá la presentación de una obra del colectivo Teatro Barojo a las 18 y 19 horas. Estas experiencias gratuitas serán el domingo 18. Y por primera vez en la historia, 2 álbumes en español ocupan el primero y segundo lugar del chart Billboard 200. Además, Andrés Cepeda alborotó la capital colombiana con su presentación improvisada en el sector de Chapinero, donde miles de fanáticos corearon las canciones de su nuevo disco. Vamos a verlo. Por primera vez en la historia, 2 álbumes en español ocupan el primero y segundo lugar del chart Billboard 200. El primero es Debí tirar más fotos, del puertorriqueño Bad Bunny. Ese disco además es el que mayor cantidad de semanas ha ocupado el primer lugar en lo que va del año, 4 exactamente. Y el segundo es para los mexicanos Fuerza Régida, con su disco 111 por Pantía. Andrés Cepeda alborotó la capital colombiana con su presentación improvisada en el Centro Felicidad en el sector de Chapinero. Miles de fanáticos corearon las canciones de su nuevo disco con el que homenajea a Bogotá, sus calles, paisajes y sonidos. En esa ciudad nació y construyó su carrera artística. Warner Bros. Lanzó el tráiler de la nueva película de Superman, protagonizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn. Esta vez, el Hombre de Acero trabaja como periodista y tiene que equilibrar su vida entre su origen extraterrestre y los valores que aprendió con su familia adoptiva. El filme llegará a Latinoamérica en julio. La canción Préndelo, del artista ecuatoriano Guanaco y la cantante Carla Canora, fusiona elementos del R&B y rap, característicos de principios de los años 2000. Esta colaboración forma parte de las Bow Sessions, una serie de presentaciones en vivo grabadas en Bow Gallery, en Quito. Eslovaquia aprobó la producción en masa de un auto volador. En tan solo 2 minutos se transforma de un transporte terrestre a una especie de avioneta. Además, puede volar a unos 2.000 metros de altura. Saldrá a la venta el próximo año, pero ¿cuánto costará? La respuesta en el siguiente reportaje. Se llama Aircar 2. Es un híbrido de avión y auto creado por la empresa de Eslovaquia, Klein Vision. En tierra su velocidad es de hasta 200 kilómetros por hora, en aire de 250. El Aircar puede volar una distancia de 1.000 kilómetros a una altura de 2.500 metros, con 2 pasajeros a bordo. Lo logra impulsado por un motor BMW de 1.6 litros, complementado por un sistema eléctrico. Pero su característica más llamativa es su transformación. Puede desplegar o retraer las alas en solo 2 minutos. La compañía sorprendió en 2021 cuando comenzó sus vuelos de prueba. Ahora, después de rigurosas evaluaciones, su producción en masa fue aprobada y saldrá a la venta el próximo año. El precio de este medio de transporte futurista estará entre los 800.000 y los $2 millones. Pero este no es un transporte para cualquiera. Necesita una pista para despegar o aterrizar y su conductor debe tener además licencia para pilotar aviones.
Y así llegamos al final de esta emisión. Mañana Televistazo vuelve a las 5:55 con información, como siempre, actualizada. Y en contacto directo, Valentina Centeno estará. Ella es legisladora oficialista para analizar el rumbo de la nueva Asamblea Nacional con Acción Democrática Nacional a la cabeza. Además, Gabriel Hidalgo, analista político, para hablar si la mayoría con la que no se logró conformar todo el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, en la sesión inaugural de hoy, asegura al gobierno el manejo legislativo. Amigos, las noticias continúan en ecuavisa.com y les recordamos que todas nuestras emisiones informativas también las pueden ver en vivo en la aplicación Ecuavisa Play. Gracias por preferirnos. Buenas noches.